Hay un momento en la vida, silencioso, casi imperceptible, en que uno se cansa de intentar, no de vivir ni de soñar, sino de ese esfuerzo agotador por cambiar, por mejorar, por ser mejor versión, sin entender por qué nada realmente permanece. Es como si el alma estuviera en un constante reinicio. Comienzas un hábito con esperanza, con energía, con intención, pero al poco tiempo todo se desvanece, como un tatuaje en la niebla. Y ahí, en ese espacio entre la ilusión del cambio y la repetición del pasado, muchos se sienten rotos. Muchos sienten que el problema está en ellos, como si les faltara disciplina, voluntad o fe. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si no es fuerza lo que falta, sino sentido? ¿Y si no se trata de hacer más, sino de entender cómo tu mente y tu alma realmente aprenden a sostener lo nuevo? El doctor James Doty, neurocirujano y pionero en neuroespiritualidad, lo dice con ternura científica. Los hábitos duraderos no nacen de la disciplina ciega, sino de una danza entre intención, emoción y memoria afectiva. No basta con repetir una acción, es necesario que esa acción toque algo dentro de ti, que despierte una emoción verdadera, que active una conexión interna tan profunda que tu cerebro la reconozca como vital. Joe Dispenza, otro puente entre ciencia y alma, afirma con claridad: no puedes crear una vida nueva con la misma química del pasado. Y esto va más allá de una metáfora, es literal. Tu cuerpo está habituado a ciertas emociones, ansiedad, duda, autocrítica, y desde ese estado químico es imposible sostener una realidad distinta. No porque no seas capaz, sino porque tu sistema nervioso está condicionado a volver a lo conocido, incluso si eso conocido te duele. Por eso, antes de hablar de hábitos, necesitamos hablar de biología emocional. Necesitamos entender por qué algunos hábitos se evaporan como humo y otros se imprimen como cicatrices dulces en el alma. La diferencia no está en la fuerza de voluntad, está en cómo tu sistema nervioso asocia esa acción con una emoción. Porque en términos simples, lo que no emociona no se repite. Y lo que duele, si no se resignifica, se sabotea. Este video no es sobre productividad, no es sobre listas de tareas, no es sobre hacer más. Es sobre volver a sentir. Es sobre entender por qué tu mente se resiste al cambio, no por flojera, sino protección. Es sobre descubrir cómo cada hábito, si es sembrado con ternura y presencia, puede convertirse en una ofrenda, en un ritual, en una forma de recordar quién eres y en qué frecuencia deseas vivir. Y si estás aquí, quizás no sea por casualidad. Quizás estés en una transición, en un duelo, en una búsqueda sin nombre. Quizás ya lo intentaste todo y aún así sientes que algo te falta. Un sentido, un ritmo, una dirección. No estás solo. Lo que sientes tiene raíz, tiene nombre y también tiene cura. Pero no una cura rápida ni mágica, una cura lenta, profunda, amorosa, como una semilla que germina en silencio debajo de la tierra mientras nadie la ve. A lo largo de este viaje vamos a explorar 5 claves científicas, pero también espirituales, para que los hábitos que deseas no solo se inicien, sino que se queden contigo, y no como una obligación, sino como una expresión de tu alma encarnada. Respira, porque esto también es manifestación. Siente, porque eso también es transformación. Y recuerda, no es el hábito lo que cambia tu vida, es quién te vuelves al sostenerlo. Hay un momento en la vida, silencioso, casi imperceptible, en que uno se cansa de intentar, no de vivir ni de soñar, sino de ese esfuerzo agotador por cambiar, por mejorar, por ser mejor versión, sin entender por qué nada realmente permanece. Es como si el alma estuviera en un constante reinicio. Comienzas un hábito con esperanza, con energía, con intención, pero al poco tiempo
todo se desvanece, como un tatuaje en la niebla. Y ahí, en ese espacio entre la ilusión del cambio y la repetición del pasado, muchos se sienten rotos. Muchos sienten que el problema está en ellos, como si les faltara disciplina, voluntad o fe. Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si no es fuerza lo que falta, sino sentido? ¿Y si no se trata de hacer más, sino de entender cómo tu mente y tu alma realmente aprenden a sostener lo nuevo? El doctor James Doty, neurocirujano y pionero en neuroespiritualidad, lo dice con ternura científica. Los hábitos duraderos no nacen de la disciplina ciega, sino de una danza entre intención, emoción y memoria afectiva. No basta con repetir una acción, es necesario que esa acción toque algo dentro de ti, que despierte una emoción verdadera, que active una conexión interna tan profunda que tu cerebro la reconozca como vital. Joe Dispenza, otro puente entre ciencia y alma, afirma con claridad: no puedes crear una vida nueva con la misma química del pasado. Y esto va más allá de una metáfora, es literal. Tu cuerpo está habituado a ciertas emociones, ansiedad, duda, autocrítica, y desde ese estado químico es imposible sostener una realidad distinta. No porque no seas capaz, sino porque tu sistema nervioso está condicionado a volver a lo conocido, incluso si eso conocido te duele. Por eso, antes de hablar de hábitos, necesitamos hablar de biología emocional. Necesitamos entender por qué algunos hábitos se evaporan como humo y otros se imprimen como cicatrices dulces en el alma. La diferencia no está en la fuerza de voluntad, está en cómo tu sistema nervioso asocia esa acción con una emoción. Porque en términos simples, lo que no emociona no se repite. Y lo que duele, si no se resignifica, se sabotea. Este video no es sobre productividad, no es sobre listas de tareas, no es sobre hacer más. Es sobre volver a sentir. Es sobre entender por qué tu mente se resiste al cambio, no por flojera, sino protección. Es sobre descubrir cómo cada hábito, si es sembrado con ternura y presencia, puede convertirse en una ofrenda, en un ritual, en una forma de recordar quién eres y en qué frecuencia deseas vivir. Y si estás aquí, quizás no sea por casualidad. Quizás estés en una transición, en un duelo, en una búsqueda sin nombre. Quizás ya lo intentaste todo y aún así sientes que algo te falta. Un sentido, un ritmo, una dirección. No estás solo. Lo que sientes tiene raíz, tiene nombre y también tiene cura. Pero no una cura rápida ni mágica, una cura lenta, profunda, amorosa, como una semilla que germina en silencio debajo de la tierra mientras nadie la ve. A lo largo de este viaje vamos a explorar 5 claves científicas, pero también espirituales, para que los hábitos que deseas no solo se inicien, sino que se queden contigo, y no como una obligación, sino como una expresión de tu alma encarnada. Respira, porque esto también es manifestación. Siente, porque eso también es transformación. Y recuerda, no es el hábito lo que cambia tu vida, es quién te vuelves al sostenerlo. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen cuando intentan transformar sus vidas. Creen que el cambio auténtico nace de la autoexigencia, del castigo interior, de esa voz dura que repite: deberías hacerlo mejor, otra vez fallaste, no eres lo suficientemente constante. Esa voz, aunque a veces parezca motivadora, nace de un lugar profundamente herido, nace de la culpa. Y la culpa, aunque tenga fuerza, no tiene raíz. Desde una perspectiva neurobiológica, vivir en culpa es mantener al sistema nervioso en un estado de hipervigilancia. Es como si el cuerpo entero se preparara constantemente para defenderse, para luchar o huir. Y en ese estado, cualquier intento de crear algo nuevo se percibe como una amenaza, porque el sistema no distingue entre una crítica interna y un peligro externo.
ambas activan el mismo circuito. El cambio entonces, en lugar de ser una expansión, se convierte en un mecanismo de supervivencia. La vergüenza, que muchos confunden con humildad, no transforma, paraliza. No hay hábito que florezca cuando se riega con juicio. Porque cada vez que te fuerzas a hacer algo desde el rechazo hacia ti mismo, sin darte cuenta, estás reforzando la creencia de que no eres suficiente tal como eres. Y esa es la semilla más fértil del autosabotaje. Dr. James Doty habla de la importancia de la compasión como regulador del sistema nervioso, no como un acto superficial de ser bueno contigo mismo, sino como un estado neurológico de coherencia. Cuando el cerebro percibe que no está siendo atacado ni desde fuera ni desde dentro, entonces permite abrir nuevos caminos. La neuroplasticidad, esa capacidad milagrosa del cerebro para transformarse, no ocurre bajo estrés. Ocurre en entornos de seguridad emocional. Y si tu diálogo interno es un campo de batalla, no importa cuántas veces intentes el hábito, el cuerpo lo resistirá. Hay una pregunta que puede parecer simple, pero es profundamente reveladora. ¿Desde qué emoción estás intentando cambiar? ¿Desde el miedo a fracasar? ¿Desde la necesidad de ser aceptado? ¿Desde la comparación silenciosa con los demás? ¿O desde un deseo real de honrarte, de vivir en sintonía con lo que sientes, de nutrir tu frecuencia? Cambiar desde la culpa es como intentar sanar una herida apretándola más fuerte. Cambiar desde la presencia, en cambio, es como poner una mano tibia sobre esa herida y esperar con paciencia a que el cuerpo haga su trabajo. Lo uno fuerza, lo otro acompaña. Muchos hábitos fracasan no porque sean difíciles, sino porque están siendo sostenidos con una energía que el alma no reconoce como suya. Cuando te impones algo desde la voz del castigo, incluso si lo logras, no hay alegría, no hay sentido. Hay vacío, y ese vacío con el tiempo lo consume todo. Por eso, antes de proponerte cualquier transformación externa, pregúntate si tu energía vital está disponible para ello. No se trata de hacer más, se trata de limpiar el espacio interno desde donde haces, porque un hábito que nace del amor propio tiene más poder que 1000 acciones nacidas del miedo. Este bloque no busca darte una solución rápida, busca mostrarte el terreno desde donde estás sembrando. Porque si el suelo está seco por la culpa, por más que riegues, nada crecerá. Pero si el suelo está nutrido por la autoaceptación, por la ternura, por la conciencia, entonces incluso el hábito más pequeño puede convertirse en una transformación profunda. Y a veces el primer hábito no es meditar, comer sano o hacer ejercicio. A veces, el primer hábito es dejar de maltratarte en silencio. A veces, el primer hábito es hablarte como hablarías a alguien que amas profundamente. Porque tú también mereces ser tratado así. Porque tú también eres tierra sagrada. Hay una ley silenciosa que rige la forma en que los humanos aprenden, cambian y sostienen lo nuevo. El cuerpo repite lo que lo hace sentir vivo. No lo que es lógico, no lo que es útil, lo que se siente real, vibrante, significativo. Y es ahí donde la mayoría de los intentos de transformación fallan, porque intentamos incorporar hábitos desde la razón, olvidando al corazón. La neurociencia ha demostrado que la dopamina, ese neurotransmisor asociado al placer y la motivación, no se activa únicamente por el logro. Se activa, sobre todo, por el significado, por la emoción asociada a una experiencia. Cuando haces algo que te conecta con una emoción verdadera, ya sea alegría, ternura, propósito, tu cerebro lo registra como importante, como vital, y lo vuelve a buscar. No porque sea bueno, sino porque resuena con algo más profundo que la lógica, resuena con tu alma. Dr. James Doty lo expresa con claridad. El cerebro no graba acciones, graba experiencias emocionales. Puedes repetir una rutina 1000 veces, pero si lo haces en automático, sin presencia, sin conexión afectiva,
tu sistema nervioso no la incorporará como parte de tu identidad. Será solo un esfuerzo mecánico, condenado al olvido. Pero si una sola vez haces algo que toca una fibra emocional dentro de ti, el cuerpo lo recordará, no como una tarea, sino como un retorno. Por eso, la clave no está en cuántas veces repites una acción, sino en cómo te sientes cuando la haces. Una caminata matutina puede ser solo ejercicio, o puede ser un rezo en movimiento si caminas sintiendo gratitud. Un vaso de agua puede ser solo hidratación, o puede ser una ceremonia de limpieza interna si lo tomas con conciencia. No es el hábito lo que transforma, es la emoción que lo acompaña. Y aquí es donde entra el corazón del proceso. Si un hábito no te emociona, no se quedará contigo. No importa cuán beneficioso sea. Si no resuena con algo verdadero, con un deseo genuino, con una historia personal, no sobrevivirá al paso del tiempo. Porque el alma no memoriza instrucciones, memoriza vibraciones. Imagina, por ejemplo, a una persona que decide comenzar a escribir cada mañana. Puede hacerlo como un deber, una nueva meta en su lista de productividad, o puede hacerlo como un acto de reconexión consigo misma. Si al escribir siente que está vaciando su alma, que está dejando que su verdad respire, entonces ese hábito se convierte en un refugio, en un ritual, en un lugar seguro. Y el cuerpo naturalmente lo buscará cada día, no por obligación, sino por deseo. Ese es el poder de la asociación emocional, transformar lo técnico en simbólico, lo externo en interno, lo mecánico en sagrado. Y no requiere grandes gestos. A veces basta con preguntarte, ¿qué parte de mí se está viendo reflejada en este acto? ¿Qué emoción quiero anclar con este hábito? ¿Qué historia estoy queriendo resignificar? Porque cuando un hábito conecta con tu propósito, deja de ser un esfuerzo, se convierte en una extensión natural de tu frecuencia. Como dice Doti, el cerebro lo reconoce como vital, y no solo lo repite, lo protege, porque siente que perder ese hábito sería como perder una parte de sí mismo. Este principio también explica por qué muchas veces repetimos hábitos dañinos, porque están emocionalmente asociados a momentos de alivio, de pertenencia, de consuelo. No es que seamos débiles, es que el cerebro guarda lo que alguna vez nos hizo sentir seguros, incluso si ahora nos duele. Por eso, para cambiar, no basta con eliminar lo viejo. Es necesario crear nuevas asociaciones, nuevos recuerdos afectivos, nuevas emociones vibrando dentro de acciones conscientes. Y esto no se logra con presión, sino con ternura. No con metas, sino con significado. No con prisa, sino con presencia. Si hay un hábito que deseas incorporar, no te preguntes solo si es bueno para ti. Pregúntate si te emociona, si te inspira, si te conecta con algo que trasciende la rutina, porque solo lo que toca el alma se convierte en parte de tu vida. Existen momentos tan breves, tan delicados, que podrían parecer insignificantes a los ojos del mundo. Un suspiro antes de levantarse, una mirada al cielo antes de entrar en casa, un roce en el pecho como recordatorio de que el corazón sigue latiendo. Y sin embargo, son esos instantes, pequeños, sutiles, casi invisibles, los que tienen el poder de transformar por completo la energía que rodea un hábito. La mayoría de las personas piensan en hábitos como acciones, cosas que se hacen, pasos que se repiten, pero muy pocos consideran el alma del hábito, lo que lo precede, lo que lo enciende. Y es ahí donde vive una de las claves más poderosas y olvidadas, los rituales microemocionales. Un ritual microemocional no es algo complejo, no requiere incienso, ni mantras, ni escenarios especiales. Es una intención simbólica sembrada justo antes de la acción. Es un puente invisible entre tu conciencia y tu cuerpo. Es un momento de conexión con el propósito profundo detrás del hacer.
y aunque dure apenas unos segundos, transforma todo. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro responde de manera distinta cuando una acción está precedida por una intención clara. Se activan regiones vinculadas a la motivación, al sentido de agencia, al sistema límbico. En otras palabras, cuando preparas el terreno emocional antes de actuar, tu mente no solo registra lo que haces, sino por qué lo haces. Y ese por qué es lo que da raíces al hábito. Dr. James Doty ha hablado sobre esto en muchas ocasiones. Cuando introduces un acto simbólico antes del hábito, estás literalmente entrenando tu cerebro a reconocer ese momento como sagrado. Estás vinculando una acción técnica con una vibración emocional. Y esa vibración es lo que hace que el hábito no se diluya en la rutina. Porque ahora ya no es solo un ejercicio, es un anclaje vibracional. Pensemos, por ejemplo, en alguien que quiere comenzar a practicar yoga cada mañana. Podría simplemente extender el tapete, hacer los movimientos y seguir con su día. O podría, antes de cada práctica, colocar una mano sobre su corazón, cerrar los ojos, respirar profundamente 3 veces y recordar por qué eligió ese camino. Esa pausa de 30 segundos puede parecer irrelevante, pero en términos neuronales y emocionales lo cambia todo, porque convierte la práctica en un acto de amor, en un diálogo con el alma, en un acto de presencia viva. Y es precisamente eso lo que el alma anhela, sentir que no está haciendo las cosas en automático, sino que cada gesto tiene sentido, cada respiración, cada paso, cada elección, como un poema silencioso en medio del caos cotidiano. Estos rituales también sirven como marcadores de transición. Le indican al sistema nervioso que está saliendo de un estado, quizás de ansiedad, distracción o prisa, y entrando en otro, uno más consciente, más alineado, más tierno. Y ese pequeño giro de energía es suficiente para que el hábito no se viva como una carga, sino como un refugio. No hay un único ritual correcto. Algunos miran al cielo por unos segundos, otros encienden una vela o repiten una frase interna. Algunos simplemente se detienen y respiran. Lo importante no es la forma, es la emoción que despierta. Es el mensaje silencioso que le envías a tu cuerpo. Esto es importante para mí. Y cuando el cuerpo lo sabe, coopera, se alinea, sostiene. Porque al final no es el esfuerzo el que construye la constancia, es la emoción anclada al momento. Es ese instante de presencia previa lo que le da sentido a todo lo que viene después. Y si esto te resuena, quizás ya lo hayas sentido alguna vez. Quizás antes de una decisión importante hiciste algo pequeño, tocarte el pecho, mirar al horizonte, cerrar los ojos, sin saber por qué. Y eso te devolvió a ti, a tu centro, a tu intención original. Eso era un ritual microemocional. El alma no necesita grandes gestos, solo necesita ser reconocida. Y cada vez que conviertes un hábito en un acto simbólico, estás recordando que tú no eres una máquina de repetir. Eres un campo vibracional vivo, capaz de elegir, capaz de sentir, capaz de transformar. Hay frases que se repiten tanto que terminan pareciendo verdades universales. Una de ellas es esa afirmación tan popular como incompleta: solo necesitas 21 días para formar un hábito. Y aunque pueda sonar alentadora, encierra una expectativa que, con frecuencia, termina generando más frustración que transformación. Porque el alma no sigue calendarios, y el cerebro, aunque moldeable, no obedece a fechas fijas. El proceso de cambio real no se mide en días, se mide en profundidad emocional. Desde la perspectiva de la neurociencia, el mito de los 21 días ha sido ampliamente matizado. Estudios recientes indican que el tiempo que una persona necesita para integrar un hábito varía enormemente según su estado emocional, su historia personal, el entorno en el que vive y, sobre todo, la conexión que tenga con ese hábito. Algunos necesitarán semanas, otros meses, y no por debilidad, sino porque cada cerebro tiene su propio ritmo de transformación.
Dr. James Doty y otros expertos en neuroplasticidad coinciden en algo esencial. El cerebro cambia con repetición, sí, pero solo cuando esa repetición está acompañada de emoción consciente. No basta con hacer algo todos los días, hay que hacerlo con presencia, con sentido, con una intención viva que se renueve constantemente. Y aquí es donde entra una cifra más realista y profunda: 63 días. Ese es, según diversos estudios, el umbral promedio para que una nueva red neuronal se consolide de forma estable. Pero atención, no se trata de repetir algo 63 veces como un robot, se trata de recrear emocionalmente la experiencia, una y otra vez, desde un estado vibracional que haga que el cuerpo y la mente reconozcan ese hábito como parte de su identidad emergente. Imagínalo como un río que empieza a formarse. Al principio, solo hay gotas aisladas, luego pequeños hilos de agua. Con el tiempo y con la constancia adecuada, esos hilos se unen, abren su cauce y se convierten en corriente. Pero si en algún momento el flujo emocional se interrumpe, si la práctica se vuelve mecánica o si se hace desde el deber y no desde el deseo, ese río se seca y hay que empezar de nuevo, no desde cero, pero sí desde la conciencia. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas, al no ver resultados en 3 semanas, se juzgan duramente. Piensan que fracasaron, que no tienen suficiente fuerza de voluntad, que no son buenos para eso. Y lo que en realidad ocurrió es que intentaron encajar su proceso interno en una plantilla externa. Intentaron moldear su alma a una regla que no reconoce la complejidad del ser humano. Porque el hábito, en su esencia, no es una acción repetida, es una identidad en construcción. Es una frecuencia que eliges sostener día tras día. Y esa frecuencia solo se estabiliza cuando está nutrida emocionalmente, cuando está acompañada por la intención, por la gratitud, por la ternura de comprender que cada día cuenta no por cuánto haces, sino por cómo lo haces. Hay algo profundamente liberador en soltar el calendario como juez, en dejar de contar los días y comenzar a contar los momentos de conexión. Porque puede que un solo instante de presencia valga más que 20 días de repetición vacía. Puede que una respiración consciente antes de un hábito tenga más poder que una rutina entera hecha en piloto automático. Por eso, cuando escuches la frase 21 días son suficientes, recuerda que no se trata de apurar tu proceso, se trata de honrarlo, de permitir que tu cerebro, tu cuerpo y tu energía se alineen a su propio ritmo, porque lo que se construye con prisa se deshace con facilidad, pero lo que se siembra con profundidad permanece. El alma no vive en el tiempo lineal, vive en la intensidad del presente. Y si hay algo que deseas transformar, no lo apresures, ámalo, acompáñalo, sosténlo con paciencia, porque tu biología, cuando es respetada, se convierte en tu mayor aliada. Y quizás, solo quizás, lo que más necesitas no son más días, sino más emoción consciente, más presencia en cada gesto, más amor en cada intento. Hay una fatiga que no se ve, pero que pesa en el alma. La de intentar cambiar desde la fuerza, desde la exigencia, desde la creencia de que necesitas dejar de ser quien eres para convertirte en alguien mejor. Es una narrativa común, muy común, pero profundamente equivocada. Porque ningún hábito se sostiene en el tiempo si parte del rechazo a tu identidad actual. Si partes de la premisa de que algo en ti está roto, la transformación será una lucha constante contra ti mismo. Y ninguna guerra interna deja raíces de paz. La neurociencia ha demostrado que la identidad no es fija, es maleable, flexible. El yo que habitas hoy no es el mismo de hace 5 años, ni será el mismo dentro de 5 más. Pero ese cambio no ocurre a través del esfuerzo ciego. Ocurre a través de una actualización interna de creencias, emociones y lenguaje. Y eso implica una decisión muy sutil pero transformadora. En lugar de enfocarte en lo que quieres dejar de ser, enfócate en encarnar desde ahora la versión de ti que ya vibra en esa dirección.
Dr. James Doty lo ha dicho con claridad. El cerebro no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives realmente. Si comienzas a hablar, decidir y respirar como alguien que ya es coherente con el hábito que deseas, tu sistema nervioso comienza a integrar esa frecuencia como parte de tu identidad, no como un objetivo externo, sino como un reflejo natural de lo que eres. Esto no es pretender, no es fingir hasta lograrlo, es activar un recuerdo futuro. Es conectar con esa parte de ti que ya sabe cómo es vivir desde esa coherencia, y al recordarlo, comienzas a habitarlo, a nombrarlo, a encarnarlo, porque el cuerpo responde al lenguaje. Y si sigues diciendo yo no soy constante, yo siempre abandono, yo no puedo, estás reforzando rutas neuronales antiguas que te mantienen en el mismo lugar. Pero si comienzas a hablar con una voz diferente, una que diga yo estoy aprendiendo a sostener lo que me hace bien, yo estoy encarnando una nueva versión de mí, yo me muevo con ternura hacia lo que deseo, tu biología empieza a actualizarse. No de inmediato, no mágicamente, pero sí con consistencia. Porque cada palabra es una instrucción para tu mente, cada emoción sostenida una orden para tu sistema. Este principio también transforma la manera en que nos relacionamos con la práctica. Ya no haces ejercicio para verte mejor. Te mueves porque eres alguien que honra su cuerpo. Ya no meditas para calmar la mente. Meditas porque eres alguien que elige el silencio como refugio. Ya no comes sano para no enfermar. Te nutres porque eres alguien que se cuida desde el amor, no desde el miedo. La acción puede parecer la misma, pero la energía que la sustenta es radicalmente distinta, y esa energía lo es todo. Cuando decides reprogramar desde la identidad, el hábito deja de ser un esfuerzo añadido a tu día, se convierte en una expresión natural de quien está siendo, y eso cambia el juego por completo, porque ya no necesitas recordarte cada paso, tu cuerpo comienza a recordarlo por ti. Tu sistema límbico, que alberga la memoria emocional, lo incorpora como parte de tu paisaje interno, y entonces sostener el hábito deja de ser un acto de voluntad, se vuelve un acto de ser. Es importante entender que esto no es inmediato. Reprogramar la identidad lleva tiempo, requiere paciencia, consistencia, presencia, y sobre todo requiere ternura, porque vas a fallar, vas a olvidar, vas a dudar, pero si sabes desde dónde estás construyendo, cada caída será solo una pausa, nunca un retroceso. No se trata de dejar de ser alguien, se trata de abrir espacio para habitar más plenamente quien ya eres en esencia, porque en tu interior ya existe la frecuencia de la versión que deseas encarnar. Ya está ahí, esperando ser escuchada, recordada y vivida. Habla como si fueras, decide como si fueras, respira como si fueras, porque en el fondo ya lo eres, solo necesitas sostener esa vibración hasta que se vuelva tu hogar. Hay momentos del día en que la mente está más abierta, más permeable, más receptiva a nuevas instrucciones. Y uno de esos momentos, quizá el más poderoso de todos, ocurre justo antes de dormir. Es esa franja sagrada entre la vigilia y el sueño, cuando el cuerpo se relaja, el juicio consciente disminuye y el subconsciente, ese archivo profundo de creencias y memorias, queda más expuesto, más dispuesto a ser reescrito. En ese instante, el alma escucha más claro, y el cerebro también. El Dr. James Doty, al igual que Joe Dispenza, ha señalado la importancia de este umbral nocturno como un portal para la transformación interna, porque cuando el cuerpo entra en un estado de calma, el sistema límbico, donde se alojan las emociones, las memorias afectivas y los patrones de supervivencia, se vuelve más accesible. Y todo lo que piensas, sientes o visualizas en ese estado no es simplemente imaginado, es registrado como una posible realidad, como una señal de lo que vale la pena recordar. Es por eso que la combinación de visualización nocturna con gratitud anticipada no es una técnica mágica, es una reconfiguración neuroemocional profundamente eficaz.
porque cuando te visualizas haciendo el hábito que deseas, ya sea meditando con serenidad, despertando con claridad, moviendo tu cuerpo con alegría, y al mismo tiempo sientes gratitud como si eso ya fuera parte de tu vida, estás entrenando a tu sistema para recordar el futuro. Estás sembrando una imagen interna cargada de emoción, y eso es lo que el cerebro más retiene: imágenes emocionales. A diferencia de la visualización mecánica, esa en la que uno imagina resultados sin sentirlos realmente, esta práctica requiere presencia vibracional. No se trata de ver algo, se trata de encarnarlo internamente, de experimentar, aunque sea por unos minutos, cómo sería despertar cada día sabiendo que ese hábito ya está integrado en ti. ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Qué tono tiene tu voz? ¿Qué paz habita tu pecho? La gratitud anticipada es clave en este proceso, porque cuando agradeces algo antes de tenerlo, estás diciéndole a tu sistema: esto ya está en camino, ya es real para mí. Y el cuerpo, que no distingue entre una experiencia física y una emocionalmente vívida, empieza a responder como si eso ya existiera. Comienza a alinear su química, su postura, su ritmo con esa nueva realidad. Y lo más bello es que muchas veces esta práctica nocturna no solo afecta tu sueño, afecta tu despertar, porque el inconsciente sigue procesando esa información durante la noche, y al abrir los ojos al día siguiente, algo en ti ya está distinto, más abierto, más preparado, más en sintonía. Esta técnica, tan simple en apariencia, tiene raíces profundas. En tradiciones espirituales antiguas se hablaba del último pensamiento antes de dormir como una semilla para el alma, y la ciencia moderna lo confirma. Los estados previos al sueño influyen directamente en la consolidación de la memoria, en la regulación emocional y en la forma en que el cuerpo se prepara para enfrentar la vida al día siguiente. No es un detalle, es un rito de paso. Y quizá por eso tantas personas sienten que cada día comienza ya con un peso, con un olvido, con un agotamiento inexplicable, porque lo que sembraron en la noche anterior fue preocupación, crítica o ansiedad. Y eso también se graba, eso también se convierte en hábito. No solo lo que haces con el cuerpo, sino lo que repites con el alma. Por eso, este espacio nocturno merece ser habitado con conciencia, no como una obligación más, sino como un regalo, como una manera de recordarte cada noche que estás en proceso, que estás recordando una versión de ti que vibra más alto, que siente diferente, que elige desde un lugar nuevo. Antes de dormir no necesitas más tareas, solo necesitas una imagen sentida, una emoción clara, un instante de presencia y la certeza tranquila de que con cada noche tu cuerpo está aprendiendo a sostener esa frecuencia. No es sugestión, es transformación. No es magia, es biología espiritual. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti empieza a recordar lo que siempre fue posible. Existe una verdad tan sutil como poderosa. Ningún hábito florece en el vacío. Ninguna transformación personal se sostiene en aislamiento, porque aunque muchas veces intentamos cambiar desde adentro, olvidamos que el afuera también importa. El campo emocional que nos rodea, las personas, los sonidos, las palabras, los espacios, tiene un efecto directo sobre lo que intentamos sostener. Y si ese campo no es coherente con la nueva frecuencia que deseamos cultivar, el hábito se debilita, pierde fuerza, se desvanece. La neurociencia ya lo ha confirmado. El cerebro es un órgano profundamente social y relacional. Está diseñado para adaptarse a su entorno. Se moldea según las señales que recibe. Y eso significa que el contexto no solo influye, condiciona. No es lo mismo intentar vivir con calma en medio del ruido constante. No es lo mismo intentar comer con conciencia en un ambiente de ansiedad. No es lo mismo intentar meditar cuando todo a tu alrededor exige prisa, rendimiento, resultados. El entorno puede ser una red de apoyo o un peso invisible que arrastra. Dr. James Doty ha hablado de esto en términos de campo compasivo, es decir, la importancia de rodearte de espacios, personas y estímulos que sostengan la energía que estás intentando cultivar.
porque el hábito no es solo la acción que repites, es también la atmósfera en la que esa acción respira. Y si esa atmósfera está llena de contradicciones, si dices querer paz pero habitas en un ambiente de conflicto, tu sistema nervioso entra en disonancia. Y esa disonancia, si se repite, se convierte en bloqueo. Muchas veces no es que el hábito no funcione, es que lo estás intentando sembrar en un terreno hostil. Estás queriendo enraizarte en un lugar donde no hay espacio, donde la energía que circula no nutre tu intención, sino que la fragmenta. Por eso, más que juzgarte por no lograr sostener algo, pregúntate, ¿qué me rodea mientras lo intento? ¿Qué voces escucho? ¿Qué estímulos recibo? ¿Qué vibración me habita en esos momentos? Y aquí no se trata de controlar el mundo externo, eso no siempre es posible. Se trata de elegir con conciencia aquello que sí puedes ajustar. A veces es tan simple como cambiar el lugar donde haces una práctica, como poner una música distinta, como elegir con quién compartes tus procesos. Porque todo, absolutamente todo, deja una huella, y el cuerpo lo siente, lo registra, lo traduce. Cada hábito necesita un campo coherente para desarrollarse. Un campo donde la nueva identidad que estás construyendo no se sienta extraña, ni amenazada, ni sola. Porque incluso si el hábito es silencioso, como respirar profundo antes de hablar, como agradecer antes de comer, si lo haces en un entorno que lo celebra, que lo respeta, que lo acompaña, se vuelve más fuerte, más estable, más parte de ti. Y a veces esto implica tomar decisiones difíciles, alejarte de ciertos estímulos, poner límites donde antes callabas, decidir que tu paz vale más que una conversación incómoda, que tu frecuencia merece respeto, que tu proceso merece protección. Porque cuando honras el campo, el hábito florece, y no por imposición, sino por resonancia. El cuerpo humano y el alma también funciona por resonancia, sintoniza con aquello que vibra en la misma frecuencia. Por eso es tan importante rodearte de aquello que te recuerda lo que estás eligiendo ser, no desde el perfeccionismo, sino desde la verdad sentida. Una planta no solo necesita agua, necesita tierra fértil, luz adecuada, temperatura amable. Lo mismo ocurre contigo, lo mismo con tus hábitos. No basta con tener buena intención. Es necesario crear un pequeño ecosistema vibracional que te sostenga cuando la voluntad flaquea, que te recuerde, sin palabras, que el camino que elegiste tiene sentido. Y ese entorno no siempre está afuera, a veces también es interno. Tu diálogo contigo, tus rituales, tus pausas, tu forma de sostenerte cuando caes. Todo eso también es campo, todo eso también influye. Porque al final, el hábito no es una meta, es una expresión. Y esa expresión, para mantenerse viva, necesita un lugar donde ser escuchada, honrada y protegida. Hay relatos que no están hechos de hechos extraordinarios, pero que, por su humanidad profunda, se vuelven espejos. Este es uno de esos relatos. El de una mujer, quizás como muchas que escuchan este mensaje, que llevaba años intentando meditar. Lo había intentado todo, aplicaciones, cursos, retiros, horarios fijos, pero siempre terminaba abandonando. No porque no lo deseara, no porque no entendiera los beneficios, sino porque algo, en lo más íntimo, se resistía. Y durante mucho tiempo pensó que era falta de disciplina, que algo en ella estaba roto, que nunca lograría domar su mente. Pero un día, en medio de una conversación cualquiera, alguien le preguntó con dulzura, ¿por qué quieres meditar? Ella, sin pensarlo demasiado, respondió, porque necesito calmarme, porque quiero ser mejor persona, porque me lo recomendaron, porque todos lo hacen. Y al oírse, se dio cuenta de que ninguna de esas razones era suya. Todas venían de afuera, de la exigencia, de la comparación, de ese impulso silencioso por estar a la altura de un ideal espiritual. Y entonces, por primera vez, se permitió preguntarse con honestidad, ¿qué deseo realmente cuando cierro los ojos? ¿Qué parte de mí está pidiendo silencio? Y en esa pausa, algo cambió.
No la técnica, no el horario, no el método. Cambió el motivo, cambió el sentido. Descubrió que no quería meditar para perfeccionarse, quería meditar para honrarse, para escucharse, para reencontrarse con ese espacio interno que había olvidado por años, para no tener que fingir fuerza donde había cansancio, para poder sentarse no como alguien que busca superarse, sino como alguien que se regresa a sí misma. Y cuando esa verdad se hizo presente, la práctica dejó de ser un deber, se volvió un acto de amor. Ya no importaba si eran 10 minutos o solo 3, ya no importaba si la mente se distraía, porque ahora el propósito era otro. No se trataba de controlar, se trataba de volver a casa. Esta historia, sencilla pero profunda, encierra una enseñanza clave. Muchas veces no es el hábito lo que falla, es el para qué desde el cual lo estamos intentando. Si tu intención nace desde la carencia, el cuerpo lo percibe como presión. Si nace desde la autoexigencia, se convierte en castigo. Pero si nace desde el deseo auténtico de nutrirte, entonces el hábito se convierte en ritual, en refugio, en un gesto cotidiano de dignidad interior. Esto no significa que las herramientas externas no sirvan, claro que pueden ayudar, pero sin un por qué sentido, ningún cómo se sostiene. Porque el alma no se moviliza por metas abstractas, se moviliza por significados, por razones que resuenan con su verdad. Y esa verdad no se impone, se descubre, se recuerda. En el caso de esta mujer, la meditación dejó de ser una meta espiritual para convertirse en una forma de tocar su humanidad. Y ahí está la clave. Los hábitos que perduran no son los que nos alejan de lo que somos, son los que nos acercan, los que nos reconcilian con partes nuestras que fueron olvidadas, reprimidas o silenciadas, los que nos permiten estar con nosotros mismos sin máscaras. Y tal vez en este momento tú también estés intentando algo, un hábito, una práctica, una nueva forma de vivir y sientas que no logras sostenerlo. Tal vez ya lo has intentado todo, tal vez piensas que el problema está en ti, pero ¿y si no es así? ¿Y si solo necesitas mirar el por qué desde donde estás construyendo? ¿Y si cambiar la raíz de tu intención fuera lo único que haga falta? Porque cuando un hábito se alinea con tu verdad, deja de ser una carga, se convierte en un hogar. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuánto tiempo dure la práctica. Lo importante es lo que despierta en ti. Hay una frase que puede parecer simple, pero que encierra toda la profundidad de este camino. No es el hábito lo que transforma tu vida, es quién te vuelves al sostenerlo. Porque más allá de las acciones repetidas, más allá de las metas cumplidas o los logros visibles, lo que verdaderamente cambia tu existencia es la energía que cultivas en el proceso. Es la nueva identidad que florece en ti cuando decides habitar un ritmo diferente. Cuando eliges, con ternura y constancia, sostener algo que nutre tu alma. El Dr. James Doty lo recuerda con una serenidad que se siente en el cuerpo. Aquello que repetimos con presencia se convierte en parte de lo que somos. Y eso va mucho más allá de crear rutinas. Se trata de encarnar una frecuencia, de permitir que lo cotidiano, lo pequeño, lo sutil, sea un canal para la transformación interior. Porque al final no somos solo lo que hacemos, somos lo que sentimos mientras lo hacemos. Somos la intención que respiramos en cada gesto. Wayne Dyer lo expresó con una lucidez espiritual que no necesita adornos. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y esta afirmación, más que una consigna de manifestación, es un llamado a la autenticidad vibracional. Porque el universo no responde a tus deseos mentales, responde a tu estado interno, a la energía desde la cual pides, decides, actúas. Y esa energía solo se transforma cuando tú te transformas. Por eso, cada hábito que eliges no debe nacer del deber, de la obligación o del miedo a no estar a la altura. Cada hábito que realmente permanece nace de un deseo genuino,
de una necesidad interna de nutrir tu vibración, de una elección que dice sin palabras, esto soy yo en coherencia. Y cuando un hábito vibra en esa frecuencia, se vuelve parte de tu tejido interno, no porque lo repitas, sino porque lo habitas, porque lo honras, porque lo ofreces como una forma de volver a ti. El cambio real, el profundo, el que permanece incluso cuando el mundo se desordena, no es el que ocurre desde la prisa, es el que se siembra con presencia, con paciencia, con compasión. No hay nada que demostrar, no hay versión perfecta que alcanzar, solo hay una presencia que recordar, una frecuencia que sostener, una vida que se vuelve sagrada cuando eliges habitarla con alma. Y ese es el corazón de este mensaje. Este video no fue sobre fórmulas milagrosas, no fue sobre técnicas vacías, fue un viaje hacia el sentido, hacia esa parte de ti que ya sabe cómo transformar su mundo interno, que ya ha sentido, aunque sea por instantes, cómo sería vivir sin luchar contra sí mismo, que ya ha intuido que los hábitos no son castigos ni contratos, son lenguajes, son rituales, son formas concretas de expresar lo invisible. Porque al final no se trata de tener hábitos, se trata de tener alma en lo que haces, de permitir que cada gesto sea una oración silenciosa, de convertir la constancia en un acto de amor propio, de transformar lo cotidiano en un altar. Y eso sí se queda contigo, eso sí deja huella, eso sí te transforma. Y si algo dentro de ti se movió en estos minutos, si alguna parte de tu historia se sintió nombrada, vista, comprendida, entonces ya estás en camino. Ya estás sosteniendo un nuevo hábito, el de recordar quién eres. Y eso, sin duda, es el comienzo de todo.